¿Qué tal, amigos de Adicora? Gracias por la invitación a esta charla y que, bueno, más que una charla liviana, es la invitación a, a un desafío de esta construcción de manifestaciones artísticas colectivas frente a la pandemia y al aislamiento. Es decir, además de la importancia, que es lo que quiero compartir con ustedes acá, los efectos que tiene la participación colectiva en, en las personas, en la sociedad, incluso también pensándolo desde la salud mental, ver que esta es una herramienta importantísima para estos tiempos que estamos transitando, estos tiempos de la pandemia. Eh, Así que, bueno, para ordenar un poco algo de la exposición, quería compartir con ustedes algunos planteos. Eh, Teníamos acá, bueno, el tiempo del coronavirus, que vemos eh, que es un tiempo que alteró todos los tiempos en los que estábamos habituados, nos alteró las rutinas, algo que irrumpió en nuestra cotidianidad. Lo que teníamos como certezas próximas de planificar actividades con laborales, sociales, de todo tipo, nuestra vida cotidiana quedó deconstruida y esto no es sin ningún costo. Eh, Primero, no es una deconstrucción por algo que irrumpe como una sorpresa grata, sino que al contrario, es algo que irrumpe como una amenaza. Eh, y en una época de la vertiginosidad, eh, de golpe nos ata y nos encierra donde teníamos una vida, una sociedad que nos invitaba y nos exigía el afuera, de golpe nos encierra y nos aísla. Esto no es sin ningún costo. Eh, por otro lado, me abre a pensar también qué pasa con la realidad, con el espacio social, con lo que era lo íntimo, lo privado y lo público. Y hoy esto se está trastocando, ¿m? Ya, bueno, particularmente y en una forma que nos exige a todos, estando dentro de lo íntimo o de lo privado, que es el ámbito familiar, los ámbitos más personales, tener que abrirnos y comunicarnos con otros a la distancia, a otros lugares, como está pasando acá en este momento. Eh, Estamos comunicándonos y encontrándonos en un espacio totalmente extraño a lo que la historia de la humanidad se venía manejando, que es el espacio virtual. Es un espacio donde estamos compartiendo una cierta sincronía, porque, bueno, muchos acá estamos compartiendo el mismo horario, pero no, esto es un video y yo lo estoy haciendo en otro horario. Entonces, los tiempos y los espacios son algo que van por fuera de lo que conocíamos naturalmente o regularmente, o que era parte de nuestra naturalidad como construcción. Eh, Esto se desmorona, se deconstruye de golpe, en una forma intempestiva. Eh, y algo que me llamaba la atención, también para ponernos a pensar, eh, era lo proximidad y la distancia que tienen a las experiencias culturales. Por ejemplo, bueno,
qué cosa nos ha unido, pero en una forma, con una sola temática, digo, en una forma más estable. Yo lo que recuerdo que había reunido las preocupaciones, las temáticas y las culturas en lo próximo era la experiencia de lo que era la cacería de los Pokémon. Que teníamos nuestros hijos o sobrinos, en mi caso, que nos decían, bueno, vamos a cazar Pokémon, y nos sacaban a circular por la ciudad a esta casa virtual, con una realidad ampliada. Ya no es una realidad de lo que consideramos la realidad común, la realidad objetiva, eh, sino que se transforma en una realidad ampliada. Ya más allá de lo que vemos, hay dispositivos que detectan lugares con objetos virtuales, y que se trastoca lo que es la realidad objetiva, para dar algún nombre. Esto nos abriría un debate filosófico, pero no es la intención. eh, nos abre lo que era una realidad cotidiana, concreta, objetiva en nuestra percepción, eh, se trastoca y se amplía con esta realidad ampliada. Espero que sepan de lo que estoy hablando, porque me pareció que era muy común. Pero por otra cosa que me llamó la atención, era que, bueno, este Pokémon era parte de la mitología japonesa. Sin embargo, se había transformado en las anécdotas mundiales de la gente que se distraída por cazar un Pokémon, le pasaban episodios de chocarse un poste o caer en un pozo o meterse en zonas complejas, lo que sea. Eh, y era algo que pasaba a nivel mundial. Con lo cual, bueno, algo que era de la mitología japonesa, porque bueno, yo tampoco por ahí no tengo una cultura muy ampliada con el tema de los Pokémon, pero bueno, sí la niñez. Cuando yo les pregunté que si conocían algo del Yasilla Teré o el Pombero, nadie tenía idea, pero bueno, que eran mitologías más cercanas o más cerca de la mitología criolla, para decir de alguna forma. Por ahí algunos también conocerán otras mitologías más próximas, pero no las conocían. Entonces también es pensar estas identidades de esta época, estas realidades en las que estamos compartiendo estas situaciones. En este escenario se produce esto de la pandemia, en una realidad donde la proximidad con los otros era una proximidad que se empieza a trastocar o a ser diferente. Yo no es para tener un juicio meramente de moral, de bueno o malo, la virtualidad o no, pero la realidad ya está. Es decir, nos han colonizado nuestra vida cotidiana, incluso nuestra subjetividad. Afecta nuestras identidades y nuestras formas de lazo social. Por ejemplo, bueno, muchísima gente solamente la conocemos de busto, digamos, la mitad del cuerpo. La otra parte, no sé cómo están, no sé cómo son. El contacto social, donde antes era con el cuerpo más próximo, digamos, ahora ya es todo a la distancia, ya no sabemos ni qué olor tienen o qué perfume usan o no. Esto se transforma también en otras formas de vincularnos y de relacionarnos y de encontrarnos y de construir nuestras identidades, porque también eso hace a cómo construimos nuestros conflictos e incluso también cómo nos relacionamos a nivel laboral. Vamos a ir viendo tal vez un poquito más adelante estas cuestiones. Entonces tenemos, esta virtualidad va a configurar también nuevos lazos sociales.
esta realidad que se ha trastocado, esta realidad que se ha transformado en una forma disruptiva de nuestra cotidianidad que veníamos trayendo, digamos, con cierta previsibilidad. De golpe, por un decreto, por una decisión de gobierno, se plantea el aislamiento social con todas las consecuencias pro y contras que estamos teniendo, digamos, los beneficios que trae el aislamiento social en el control de una pandemia y las dificultades que nos traen en nuestra propia subjetividad, en nuestra cotidianidad y en nuestra economía. ¿Por qué no pensarlo, obviamente? Así que bueno, para esto, para tratar de desmenuzar esto, me gustaría traer un concepto de lo que es salud mental. Me gustaría ver, sin enredar demasiadas conceptualizaciones, eh, traería eh, a, la, a esta charla eh, algunas definiciones donde, por ejemplo, pondría estas definiciones, perdón que acá me he enredado un poco, eh, a ver si puedo compartir con ustedes estos machetitos para poder dar un soporte a nuestras reflexiones. Por ejemplo, acá Sigmund Freud, que nos define la salud mental como la capacidad de amar y trabajar, pero a su vez esta noción de que estar sano o enfermo, plantea en una cita en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, ya no creemos que la salud y la enfermedad, lo normal y lo neurótico se separen entre sí tajantemente. Esto ya nos da algunas pistas de que cómo pensar lo que es sano y lo que es enfermo, digamos, no es algo tan tajante como algunos por ahí creen. Y quisiera subrayar esta idea, que para el psicoanálisis estar saludable no significa estar exento de conflictos, solo que es la capacidad, sino que es la capacidad de la persona para afrontarlos y resolverlos. ¿Mm? Digamos, como sinónimos de salud, eh, no es no tener conflictos, sino tener la capacidad de enfrentarlos. Esto también nos abre a un concepto de Pichon Rivière, también muy clásico, y que nos hace pensar también la idea de la adaptación, porque esta situación nos exige, nos, nos no nos da opción, digamos, pone en desafío nuestra supervivencia en cuanto a la capacidad de adaptación. En este concepto, Pichon Rivière va a articular fuertemente la idea de salud mental con la idea de adaptación activa, que no es una adaptación alienada, sino que es una adaptación con capacidad crítica de la situación, de apropiarse de esa situación para transformarla y transformarse, y a eso va a configurar un nuevo aprendizaje. Digo, acá nos orienta un poco más a qué nos referimos con salud mental para enfrentar esta situación. Por último, quisiera traer, no estaba pensando si también podríamos hablar de Galende, pero vamos a dejar ahí para no irnos tanto. Eh, me, me parece magistral esta definición de Fernando Ulloa, que es un psiquiatra psicoanalista argentino. Bueno, Pichon Rivière también, pero él fue también compañero de Pichon Rivière, etc. Pero como un referente de la salud mental argentina, me parece que es magistral esta definición tan clara que hace, que la salud mental es la capacidad de poner en juego los recursos que un sujeto tiene frente a los infortunios de la vida o a los múltiples rostros de la enfermedad o a la mediata o inmediata muerte. Sería la asunción responsable de la fragilidad y la potencia de un sujeto o una comunidad puesta a prueba a la hora de la adversidad y la contingencia. Así que bueno, me parece que es
clarísimo este concepto y nos va a orientar bastante en esta reflexión de qué hacemos frente a una situación de pandemia. ¿Mm? Es decir, no nos pone en un lugar de víctimas de la situación y que alguien tiene que venir a reparar y arreglar nuestra existencia. No, nos pide una asunción responsable de nuestra fragilidad. ¿Mm? Y las potencias que un sujeto tiene, o una comunidad, o una organización como Adicora, o lo que sea, un Estado, digamos, cualquier organización como entidad con capacidad de enfrentar y organizarse frente a una situación problemática. ¿Eh? Esto es lo que nos interpela Fernando Ulloa con su definición. Nos pone en un lugar de ser actores potentes frente a estas situaciones. No quedarnos en el lugar de la queja, del lamento, de la desesperación. Está bien, es nuestra reacción. Pero frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos en potencia o en acto para poder afrontar estas contingencias o estas adversidades? Así que bueno, por ahí vamos definiendo. Pero ¿qué es lo que se nos está planteando particularmente ahora? Digo, como situación o como clima emocional que se nos está presentando. Yo creo que hay esta profunda crisis mundial nos abre o nos provoca, nos genera lo que llamamos angustia, que se arrima a lo que es el estrés. El concepto de angustia aparece bueno, dentro de la discursiva psicoanalítica principalmente, pero tiene sus raíces en la filosofía, que tratan bueno, trata de significar esto que es esa sensación que se vive a nivel corporal, porque viene de angustia, de angosto, de dificultades en la respiración, las palpitaciones, digamos. La angustia se siente en el cuerpo, no es algo que es meramente una dimensión meramente subjetiva, sino que se expresa y aparece en el cuerpo. Y que no es una cuestión meramente de reacción, sino que es una preparación, una situación de alerta frente a las situaciones de peligro. Es prepararse para actuar, no es algo que molesta y nada más. No, 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 es algo funcional, es una herramienta para poder enfrentar algo que se nos presenta amenazante. ¿Y cuánto más amenazante esta situación? Así que bueno, que emerja la angustia y que se transforme en parte de la problemática también es parte de la situación. Por ahí quisiera puntualizar de que la angustia, esto que nos irrumpe en nuestra subjetividad o en nuestras vivencias corporales, eh, no sería estrictamente patológico, sino que tiene que ver su situación de posibilidad de patología o no, tiene que ver con cuestiones más cuantitativas y cualitativas, del monto de angustia, que si es excesivo de una reacción ante la situación de peligro, bueno, se bordea el pánico, donde el pánico ya es el desborde de las posibilidades de controlar eso que genera temor o una reacción ante el peligro, pero las capacidades están desbordadas que llevan a la paralización del sujeto. Bueno, también pasa en los animales, entrar en pánico. Se discute también si los animales tienen angustia o no, pero no nos vamos a meter en ese tema. Sí, que
esa situación de shock o de desborde de la situación ante una situación de peligro, bueno, no es instrumental, obviamente. Y tampoco que no tengamos una percepción mínima de la situación de peligro, eso también es peligroso. Por algo está el dicho de que el miedo no es sonso, digamos, el miedo es tener una situación de alerta, de prevención, de una situación para ponerse en alerta para poder actuar. Básicamente las reacciones de ataque y fuga, o atacar y enfrentar la situación o evitar esa situación de peligro para buscar un refugio en la situación, digamos. Estas son las cosas que suelen pasarnos. Entonces, bueno, como les estoy comentando, es un poco como lo ha pensado o lo piensa el psicoanálisis en gran medida, este lugar de la angustia. Otra cosa también que aparece en estas situaciones, eh, que se abren cuestiones y muchos toman, por ejemplo, la sensación de aburrimiento, que pasa también en estos momentos. El aburrimiento también se asocia más a la angustia. ¿Mm? Aparece cuando no soporto la existencia y aparece esa molestia que es el no sé qué hacer o que, bueno, esto también, el aburrimiento es casi el síntoma de la angustia, para decirlo de alguna manera, o podemos pensarlo por ahí. Eh, digamos, el aburrimiento también es algo que nos tiene que preocupar. En esto que implica este distanciamiento, el distanciamiento social obligado, eh, eh, no, digamos que vemos ahí que tiene que ver con parte de lo que nos irrumpe en nuestra cotidianidad y que provoca esta situación de angustiante. Así que rompiendo estas coordenadas de tiempo y espacio eh, por una amenaza, digamos, algo que se me escapó para definirlo, por eso estaba tratando de rebobinar que había algo que no había desarrollado, que era esta sensación de peligro. No es una sensación de peligro fantaseada, ni delirada, ni... No, hay una situación de amenaza detectada que tiene que ver con una amenaza biológica. Que genera, bueno, esta situación de alerta y bueno, que han alterado nuestra cotidianidad. Pero lo que más angustia también es que esa amenaza no es algo identificable, no lo vemos, digamos, objetivamente, sino que es algo que se percibe, se intuye y nos resguardamos de algo que está latente o que puede estar ahí amenazante, y que esto es lo que se asemeja mucho a lo que son vivencias de lo siniestro y de lo ominoso, como diría Freud. Es esa amenaza como pasa en las películas de terror, donde está esa cosa que nos amenaza, nos genera ese miedo, esa alerta y qué será o qué no será, que si lo vemos al principio de la película no tiene sentido la situación de angustia que vamos pasando por toda la película. Porque una vez que identificamos eso que es peligroso, decimos, era y era por esto, bueno, se nos pasa el susto y ya pierde efecto. En esto también, parte de este mecanismo tiene que ver con eso, no poder identificar eso siniestro que aparece, hasta que también tiene que ver con unas formas de resolución, poder identificarlo para poder, digamos, conocer bien ese enemigo o esa peligrosidad para poder enfrentarla. Eso es lo que está todavía latente. Como, es decir, bueno, una puntualización más en relación a la angustia y a esta situación de aislamiento social, que es para tener en cuenta que la angustia, esa sensación de, bueno, de un malestar
que se está vivenciando, al no tener una claridad desde dónde viene la amenaza y en qué consiste, se empieza a generar el miedo y se deposita en diferentes lugares. Aparecen estas cuestiones incluso raciales, estigmatizantes, etc. Hasta los mismos médicos para algunas personas se habían transformado en posibles amenazas, con lo cual ya esto bordea la irracionalidad con que se empieza a plantear o a poner en juego esta situación de angustia que no está elaborada saludablemente o racionalmente en este aspecto. En esto también es que la angustia pone a prueba nuestros vínculos, va a poner a prueba nuestra convivencia, una convivencia obligada, una convivencia exigida, mandada, es claramente dentro de la ingeniería de lo que Foucault llamaría el biopoder, desde el Estado que ordena y regula la vida y los cuerpos de las personas. Acá se ve totalmente claramente, pero eso también tiene un gran costo en nuestra vivencia de subjetividad al perder la libertad y las decisiones en un montón de aspectos. Esto obviamente genera un malestar que pone en tensión y pone a prueba la convivencia con los más cercanos, y, bueno, o con los que tengamos en contactos en la virtualidad o no, digamos con los otros, nuestros vínculos, nuestros lazos sociales. Y ahí se ve a prueba donde, bueno, es una situación totalmente extraña, digamos, a la regularidad de la existencia humana que veníamos llevando. Es decir, bueno, si estábamos en una situación mal o incómoda, nos retirábamos y punto. O en estas situaciones la cosa no es tan así, con lo cual exige a tener mayor competencia a resolver los conflictos, a resolver la convivencia cotidiana, y a ver la calidad con que están hechos. Incluso lleva muchos aspectos a conocer a los otros, porque son situaciones donde nosotros mismos nos empezamos a conocer un poco más, y cuanto más empezar a encontrar a las personas con que venimos teniendo cierta convivencia, conocer otras facetas. Decir, mira cómo reacciona, mira cómo piensa, mira cómo siente. A veces esas situaciones no se daban. Así que bueno, esto también es algo que puede generar otro enfoque a la situación. Ver de también conocernos un poco más y ponernos a prueba nuestros vínculos de amistad, nuestros vínculos amorosos, nuestros vínculos familiares. ¿eh? Esto también los pone a prueba. O, digamos, desenmascara muchas situaciones, muchos vínculos que se mantenían como ciertas liviandades. Vivimos, como decía Simón Bauman, en la época de la modernidad líquida, con los lazos o los vínculos líquidos. Digamos, todo es muy lábil, las emociones, los vínculos. Pero ahora esto se pone a prueba. Y también hay que tener capacidad para resolverlos. Vínculos también que se van a poner en juego para pensar las relaciones grupales, en lo que implica un coro, el vínculo con la dirección coral, etc. También se pone a prueba. ¿Qué vínculos tenemos con esa tarea que nos convoca? Tal vez sea algo a tener que reforzarlo. Podemos verlo después más puntualmente. Así que esto también, algo para pensar, quisiera traer la fábula de Schopenhauer respecto a, bueno, que toma Freud también, compartiendo esta idea y el planteo que hacía Schopenhauer de las convivencias humanas, de las relaciones humanas, que nosotros somos como una manada de puercoespines en una noche o en un tiempo, en un invierno muy frío, que para poder sobrevivir necesariamente necesitan darse calor mutuamente. Es decir, y esto implica, bueno, aproximarse, y al aproximarse como puercoespines, se pinchan o pinchamos a los demás, aún sin querer. No queremos producir ese daño, pero la proximidad nos genera algo que molesta. Por ahí no sabíamos que al otro le molestaba que yo hiciera tal cosa, o que usara tal perfume, o que lo que sea. La proximidad algo hace que
mi presencia y la presencia del otro, algo me moleste. Ya estando presente, algo me molesta. El tema es, bueno, qué tanto molesta y qué gravedad tiene esos pinchazos y esas heridas. Si son cosas que lastiman demasiado, bueno, son cosas a elaborar, a pulir o a distanciarse. Y de esto se tratan las relaciones humanas. Toda convivencia va a llevar a ver, bueno, cómo voy a pilotear o cómo voy a tratar de elaborar esto que me molesta del otro y las cosas que yo hago que le molesto al otro sin querer o tal vez, bueno, eh, también tengo que elaborar, no tratar tal tema porque sé que molesta o que me molesta, etcétera. Ir viendo y, bueno, esta economía de los pinchazos es lo que puede mitigar la convivencia, mitigar o buscar mitigar los conflictos en la convivencia. Esto es para, bueno, tener una imagen o una narración que nos permite pensar estas situaciones. Para ir cerrando o tratando de abordar más específicamente esto que nos convocaba de crear, construir este quehacer artístico de una forma colectiva en los tiempos de pandemia, más que nada o en tiempos de distanciamiento social, que es esto lo que nos preocupa, que nos ha trastocado nuestras posibilidades de organizar nuestra cotidianidad y nuestro futuro, porque nuestra situación actual y mucho más la situación futura se transformó en un horizonte totalmente incierto o incluso amenazante. Nos preocupa fuertemente nuestra continuidad en lo laboral, nuestra continuidad en lo vincular. Por eso tomaba una de las definiciones también, que es una instancia que nos va a exigir un aprendizaje. Yo creo, sin ser escatológico, creo que es una experiencia que va a dejar una marca muy fuerte en la historia de la humanidad y en las historias de cada uno de nosotros. Es un antes y un después de estas situaciones. Va a marcar muchísimo nuestras cotidianidades, más o menos, pero sí las va a marcar. Va a modificar bastante, por lo menos en lo próximo, nos va a exigir muchísima energía en adaptarnos y transformarnos nosotros también a estas realidades que, que se nos presentan. Así que, bueno, para pensar estas instancias de las prácticas artísticas colectivas, también preguntarse para qué, por qué, por qué hacer esto, por qué se nos ocurre pensar estas situaciones. Primero, propician una vinculación con otros, que ese encuentro, sea como sea, que nos hace para encontrarnos en un disfrute, nos permite encontrarnos también para compartir nuestros problemas. Y compartir nuestros problemas es la primera parte de empezar a plantear algo para encontrar alguna solución. Eso es lo que es el planteo de un problema. Bueno, con matemática nos planteaban un problema para después ir viendo cómo encontrar la solución. Pero si no hay un planteo es muy difícil resolverlo, porque simplemente me quejo de algo que me molesta, pero no sé bien qué me molesta. Bueno, tengo que pensarlo, plantearlo y buscar como mi instrumento para resolverlo. De esto se trata la estrategia que estamos tratando de procurar. Y ya el encuentro con los otros tiene una gran motivación para, eh, para sostenernos subjetivamente. Nos enlaza como primera instancia ese sentido de pertenencia. Yo pertenezco y soy parte de este grupo que, que he construido o estoy construyendo parte de mi historia personal compartida con este grupo.
eso es algo que también nos va enlazando y nos va permitiendo sostenernos en muchos aspectos de nuestra propia subjetividad. ¿Mm? Especialmente es construir un disfrute compartido, es encontrarse en un lazo solidario necesariamente, porque tengo que hacer, es cooperativo, porque digamos, en un coro no puedo romper e ir a modo qué sé yo, mandarme libremente a hacer cualquier cosa. No, tengo que respetar una partitura, una dirección, tener en cuenta a los demás. Así que sí o sí es solidario, es compartido, y si no es así, es un desastre. Obviamente no se construye una armonía para poder expresar artísticamente algo que se transforme en un disfrute, si no se va a hacer un padecimiento. Y en una época de la labilidad de los lazos, la construcción colectiva en lo artístico también deja eh, una, una particularidad y una riqueza impresionante para mí de lo que significa la actividad coral. Hay una autora, Claudia Bang, que bueno, escribió una tesis sobre las expresiones artísticas callejeras y salud mental, con diferentes experiencias. En su fundamentación tomaba más que nada algunos conceptos de Alice Stolkiner, que es una psicóloga argentina, también bueno, una referente importante para pensar salud mental, que fue docente también de mi formación de maestría. Y Alicia Stolkiner afirma que hay resistencia a la fragmentación y la labilización de los vínculos en todas sus formas de solidaridad se despliegan a contrapelo de las tendencias hegemónicas. Y esta resistencia se manifiesta de múltiples maneras, por ejemplo, en la capacidad de rescatar la alegría en los vínculos humanos, aún en situaciones de carencia, y yo le agregaría aún en situaciones de pandemia. Así que apelar a la posibilidad de la construcción artística colectiva es terapéutico, nos permite hacer algo con esa angustia, pero no taponarla, porque si no, para taponarla se toma un medicamento, lo que sea, o se enchufa a ver películas y qué sé yo, series eternas y repetidas, qué sé yo, para tratar de, de taponar y de enmudecer esa angustia que nos dice, che, fíjate que hay situaciones que son peligrosas, instrumentate para enfrentarla, en esto es el futuro, en esto es la posibilidad de un riesgo biológico, la posibilidad de que algún familiar se enferme, la posibilidad de que te enfermes, bueno, de todo eso, ahí aparece la angustia, y la angustia no es tarada, la angustia es instrumental. Por eso, yo creo que también parte de nuestras angustias nos lleva a encontrarnos en este momento acá con Adicora, para ponernos a pensar y hacer algo frente a esto. En esto no hay recetas mágicas. Desde ya se los digo, de mi parte yo no les voy a prometer nada. No le voy a dar agua, nada, no. Con alguna bendición, nada de eso. En esto vamos a tener que ver y analizar y poner todas nuestras capacidades subjetivas y colectivas para poder enfrentar las contingencias. De esto se trata. Tener un momento de reflexión, tener un momento de espacio, de poder pensar y aclararme qué es lo que estoy sintiendo, hasta dónde esto me está jorobando mi convivencia, y tratar de evitar daños, es decir, que esta angustia sirva para instrumentarme en la salud. Entonces la producción artística, que es una forma de encuentro que apela a las fuerzas creativas, posibilita a su vez la reflexión y la transformación de estas situaciones generadoras de ansiedad, de malestar y de enfermedad. El arte sitúa al sujeto en una relación diferente en el aspecto del malestar y la creación
abriendo caminos alternativos superadores. Por eso, yo acá el arte es una herramienta espectacular para soportar muchas veces la existencia. Estaba buscando un machetito con una definición de Nietzsche, que voy a ver si se las puedo compartir. Aquí. Que Nietzsche nos dice, el arte, para Nietzsche, en el origen de la tragedia, nos enseña que el arte es una modalidad de soportar la verdad de la existencia. Solo el arte nos salva de morir por la verdad. Debemos considerar la ciencia con una óptica del artista y el arte con una óptica de la vida. Así que en este sentido, en lugar de ustedes como productores, promotores, y como verdaderos artistas, no es un capítulo menor que tienen en este momento. Es casi en gran parte protagónico. Nos ayuda a mitigar los sinsabores y los dolores de la existencia. Yo recordaba por ahí también la escena esta donde la situación más angustiante, trágica, no es para repetir en esta situación, pero voy a la imagen nomás de que ante la situación trágica en el Titanic, los músicos seguían tocando hasta la última situación y esto está considerado y es como hecho histórico, que los músicos en esa situación seguían entregando y dando su música, que era una forma de mitigar esa desesperación frente a la tragedia inminente que se estaba dando en el hundimiento. En esto, sin llegar a ese extremo, yo creo que estamos en una situación diferente, pero que sí es angustiante. Esto no aliviana la situación, pero sí nos interpela a tener que enfrentarla. Cada uno también sabe qué recursos tiene, cómo puede plantear las situaciones. En lo concreto, cada dirección coral o expresión artística, si están sostenidos o promovidos desde instituciones, por ahí tienen más recursos, o si es estatal, hay provincias, municipios, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, gobiernos municipales, comunales que tienen y avalan expresiones artísticas, y bueno, de ahí depende muchas veces los sueldos de los directores o la gente que se forma en este arte y que pasa por sus enseñanzas. Esta situación de distanciamiento social obviamente trastoca todo, obviamente nos angustia, otra vez obviamente nos desespera, pero obviamente nos invita y nos exige estar a la altura de las circunstancias, no achicarnos, y por eso Adicora tiene un altísimo nivel de salud mental, en cuanto que asume lo que le molesta y trata de hacer algo con eso, no quedarse en la queja ni en la desesperación, sino que toma algo de lo que se expresa por sus asociados e intenta hacer algo. Me invita a mí, tal vez, bueno, inviten a alguien que por ahí pueda dar alguna respuesta más precisa o más de lo que estén buscando, pero de mi parte, lo único que intento en este espacio es compartir un pensamiento, algunas reflexiones, algunas ideas para poder eh, enfrentar estas situaciones. No creo que es la opción o es la alternativa que nos queda, enfrentarlo. Así que bueno, con esto más o menos cierro eh, con este planteo de ideas o de pensamientos, y estoy a la espera
de sus inquietudes, para poder pensar con ustedes a ver qué se puede hacer. ¿Mm? Y desde ya un gusto haber compartido este momento con ustedes y haberme interpelado para ponerme a pensar esto con ustedes. Es realmente un gusto. ¿Mm? Nos seguimos viendo.